Y estamos de regreso aquí en Cuesta Arriba, Salud Financiera. Gracias por estar con nosotros como todos los días, de lunes a viernes, en el 8.3 de Televisión Abierta. Y recuerde que también vía streaming nos puede sintonizar www.unife.mx. Ahí en su dispositivo móvil, en su computadora, también nos puede seguir todos los días, de lunes a viernes, a las 12 del mediodía, con todos nuestros contenidos de economía, finanzas y negocios. Y además, todos estos aspectos que nos importan como sociedad, como país, como familia. La economía se mueve de esa manera con los agentes económicos involucrados. Una decisión de política pública puede impactar también en la economía familiar y precisamente por ello abordamos todos estos temas. Y hoy quiero referirme pues un poco a lo que viene hacia la próxima administración y a lo que muchos, en este caso agentes económicos como son las empresas, están ya haciendo algunos planteamientos que ven necesario en nuestro país. Porque, por ejemplo, el Consejo Empresarial Mexicano ha resaltado la importancia de una reforma fiscal para el próximo gobierno. Porque dice, bueno, se necesita cambiar los términos fiscales, quizá distribuir mejor el dinero, gastarlo mejor. Y precisamente para abordar esta propuesta que hace el Consejo Empresarial Mexicano, agradezco la comunicación con Juan Carlos Pérez Góngora. Él es presidente del Consejo Empresarial Mexicano. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por la comunicación. Hola, buenas tardes, Carlos. Un saludo a tu auditorio de Cuesta Arriba. Gracias, Juan Carlos. Oye, para que nos platiques, porque ustedes están haciendo una propuesta muy concreta, además ponen punto por punto, yo leí la comunicación que ustedes dieron a conocer y es muy puntual. Pero platícanos primero, y antes de entrarle a los puntos que están ustedes definiendo, ¿por qué, Juan Carlos, por qué están llamando ustedes a que ya la próxima administración se haga una reforma fiscal? ¿Qué es lo que ven en la economía que lo hace necesario? Bueno, mira, la última reforma fiscal o hacendaria, si así la pudiéramos denominar, que sea un poco más fiscal, que se hizo, fue para el año 2014, en donde se pretendió tener un sistema tributario más justo, vamos a decir que pagaran los más grandes un poco más y que a lo mejor los de medio y los más pequeños pagaran un poco menos. Sin embargo, siempre cuando se habla de una reforma fiscal o una reforma hacendaria, cuando lo habla la autoridad o el poder político, ellos están pensando mayores ingresos para el gobierno. Y al ser mayores ingresos para el gobierno, pues esto no es magia, ese dinero lo pagamos nosotros los ciudadanos, los residentes en México, los que vienen del extranjero y consumen, o sea, los contribuyentes lo pagamos, no lo vamos a sacar de otro lado, ¿no? O sea, no van a venir de otro planeta a traernos dinero. En ese sentido, eso es lo que piensa la parte política. Sin embargo, los contribuyentes y las organizaciones empresariales siempre han pensado, bueno, una reforma fiscal me urge porque quiero menos impuestos y quiero las cosas más simples, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un choque entre lo que se pretende recaudar, porque se dice que recauda México muy poco, habría que evaluarlo eso, porque las cifras no son exactas las que plantea el gobierno, no se toman en cuenta muchos factores de la recaudación, como son recaudaciones estatales y municipales que pagamos los contribuyentes, no se toma en cuenta también otras contribuciones que se pagan y que otros países las toman como parte de una recaudación, entonces no son comparables las cifras. Pero independientemente de eso, si tú hoy en día hablas de que hoy hay que pagar impuestos, tenemos que ser responsables, también no dejas de escuchar donde te dicen, oye, pues que se roban el dinero. Se roban el dinero, entonces pues no pago, y si no pago el gobierno no tiene, y si no se invierte adecuadamente. En todo este planteamiento nosotros marcamos 6 puntos fundamentales para una reforma, y esto lo estamos haciendo porque queremos platicar con los candidatos al Congreso Federal, principalmente, que son los legisladores los que nos representan, pero también con los candidatos a la presidencia de la República, los que en su caso ya queden de manera definitiva, que bueno, ya vemos más o menos que se perfila. Pero estamos marcando 6 puntos fundamentales. El primero de ellos decimos, a ver, tenemos que tener muy clara la parte de de fiscalización y de rendición de cuentas. O sea, si quieres que paguemos impuestos y si quieres que todos cumplan los contribuyentes correctamente, pues necesitamos que nos des una garantía que el dinero se está utilizando correctamente. Y uno de los planteamientos concretos que hacemos es que debe existir un órgano nacional que fiscalice las cuentas públicas de todo el país, completas. O sea, no tener la Auditoría Superior de la Federación, que es para todo lo federal, tener las auditorías estatales, que la nombren los congresos locales,
para fiscalizar Estado y para fiscalizar a los municipios de esa entidad, y donde también vemos que hay muchas veces intereses políticos en todos esos nombramientos. Entonces, así como el gobierno tiene el derecho de revisarnos, de fiscalizarnos, que paguemos correctamente, creo que los ciudadanos debemos tener ese derecho de ver que el dinero se gaste correctamente. Y para esto ese órgano nacional tiene que ser verdaderamente independiente, constitucional, con órganos de gobierno que esté integrado por parte del sector privado, obviamente, ¿no? Pues del sector de los contribuyentes, que esté integrado por sector de los trabajadores, que son también los que contribuyen mucho, que esté integrado con órganos también y personas de los estados y van a fiscalizar, pero es un órgano de gobierno que va a ver que si administra adecuadamente el ente y que no, el nombramiento del auditor, vamos a llamarle como hoy es auditor superior de la federación, por la cual le podríamos llamar auditor superior de la nación, que sería el encargado de fiscalizar todas las cuentas, con las reglas que establezcan los congresos locales, etcétera. Así como hay un SAT que fiscaliza a todos los contribuyentes del país, así estamos exigiendo que como primer punto para tocar sobre la mesa el tema de una reforma hacendaria es la fiscalización y rendición de cuentas. Como segundo punto estamos marcando un verdadero federalismo. O sea, se ha hablado de un federalismo fiscal, nadie lo ha empujado. ¿Por qué? Porque el gobierno federal dice, no, yo quiero recaudar y yo quiero repartir. Y si quieren un federalismo le subimos un poquito más o le bajamos. No. Nosotros lo que consideramos es que los gobiernos deben de tener ingresos propios. Un caso que puede ser, un impuesto que puede ser muy viable de repartir con potestades es el IVA. Ejemplo, si tenemos un IVA hoy en día del 16%, se reduce el IVA, la propuesta, no quiere decir que así va a ser en definitiva, pero se reduce al 10%. Y el 6% que sea un impuesto a las ventas finales, esto es, el consumidor va a seguir pagando su 16%, pero en esas ventas finales le pagaría al Estado y al municipio también. Es importante que las entidades locales recauden directamente. El tema de la concentración de los impuestos, Carlos, que tiene más de 40 años, en aquellos años se dijo, oye, vamos a simplificar, cobramos todo en la federación y repartimos, en lugar de que haya muchos impuestos locales, de alcoholes o de anuncios, etcétera, ¿no? Vamos a poner impuestos federales y repartimos. Quizás hace 45 años se justificaba este esquema porque no teníamos los sistemas de cómputo, no teníamos los sistemas de recaudación, no teníamos el sistema bancario que tenemos hoy en día, en donde puede haber recaudación diaria. O sea, cuando uno va a consumir a una tienda, a un negocio, pues el impuesto que se causa en ese momento es el 16%, si se le da el 10% de IVA, se puede recaudar ese mismo momento directamente para el gobierno federal, y del 6% de impuesto local, por ejemplo, si fuera un 3% para el Estado y un 3% para el municipio, en ese momento le puede caer a las arcas estatales y municipales. Hoy se puede hacer. De esta manera, habría un atractivo porque los municipios, o los ayuntamientos, los alcaldes, los cabildos, los gobiernos estatales y el gobierno federal, obviamente, tuvieran interés de que se cumpliera voluntariamente y correctamente con las obligaciones fiscales. Pero ya, de alguna manera, uno ve que ese impuesto que paga se queda en el municipio y es para inversión o para infraestructura del municipio, y se queda una parte en el Estado independientemente del federal, y de esa manera se pueden atender las necesidades, que en ese tema de federalismo, Carlos, también entra el tema del gasto público, ¿no? Que se tiene que revisar qué orden de gobierno lo debe ejercer. Está como el tema educativo, ¿no? El tema educativo pues lo ve en principio el gobierno federal en combinación con los gobiernos estatales, y vamos a decir que está bien, sí, pero ¿por qué no involucramos a los municipios para que vean la infraestructura, por ejemplo, de las escuelas? Claro. Sí. O la calidad de los planes de estudio, por ejemplo. Pero quedemos en el primero, la infraestructura de las escuelas. Entonces, si le cae un ingreso directamente al municipio y se establece como obligación que las escuelas deben ser responsabilidad municipal de que estén en buen estado, bueno, pues ya tiene un ingreso directo que le está cayendo de todo el consumo, de toda la gente que consume en su municipio, y bueno, una parte se puede destinar a ese aspecto, como lo estoy señalando. No quiero entrar en este momento a un detalle de ir señalando más puntos, sí, pero pues, vemos las escuelas públicas cómo están, la falta de infraestructura. Sí. O sea, ¿qué pasaría
si parte de ese impuesto que pagamos nosotros al consumo iría para beneficio de esas escuelas en nuestro municipio. O sea, en nuestro municipio. De otra manera, ¿qué pasa hoy en día? Pues se lo lleva el gobierno federal y luego, no, pues pasa a la Secretaría de Educación Pública y luego, pues le mandan a los estados para las escuelas y también para infraestructura y en combinación con el gobierno estatal y el CONALEP o algunos otros organismos. O sea, a ver, no, necesitamos que se involucre más la comunidad y que se involucren más los municipios en diversos temas. Entonces, pero necesitamos darle recaudación, que ya no estén nada más estirando la mano a ver qué les cae. Entonces, ese punto es fundamental para que el ciudadano vea que ese dinero de impuesto que está pagando se está quedando ahí. Claro. Yo creo que eso es lo que yo me resaltaría. Ese sería, pues digamos, el federalismo como tal, que a veces parece más una utopía que una realidad, ¿no, Juan Carlos? Pero déjame preguntarte algo, porque a mí me parece muy interesante y creo que todos coincidimos en que se necesita una reforma fiscal. El tema es que una reforma fiscal nunca es popular. Y entonces, precisamente los que tienen esa decisión, cuando llegan, por ejemplo, a la presidencia de la República, bueno, quizás la prometen en campaña, pero ya que están, pues saben que no es popular y tiene un costo político, un costo electoral. ¿Qué se tiene que hacer entonces? O sea, que llegue, por ejemplo, quien llegue a la presidencia, lo tiene que hacer, pero de inmediato, cuando todavía tienen una aceptación importante, porque si no, pues otra vez va a pasar lo mismo. Terminan las administraciones y no se hace ninguna reforma, ¿no? Claro, Carlos, mira, nosotros somos de la idea de impuestos etiquetados. Vuelvo al ejemplo del 6% local que mencioné, ¿no? Que puede haber otra distribución, un 3% para el Estado, un 3% para el municipio, pero si dices, a ver, ¿cuánto necesitamos para que las escuelas públicas estén en buen estado, la parte de infraestructura, y que tengan muy buenas instalaciones para los niños? Pues que necesitamos, vamos a suponer, un 2% de la recaudación del IVA, por poner un ejemplo, ¿verdad? Bueno, pues entonces de ese 6% que le queda al Estado, el 1% lo pone el municipio y el 1%, entonces 2% de ese consumo local va a ir directamente a la infraestructura de las escuelas, directamente. Entonces el ciudadano dice, bueno, estoy pagando un impuesto, pero sé que se van a beneficiar mis hijos porque van a tener mejores instalaciones. Faltaría ver la parte de calidad educativa, ya vimos lo de la prueba PISA, etcétera, pero por lo menos la infraestructura. Entonces, pero esos recursos ya los está viendo el ciudadano que está consumiendo y que está pagando un impuesto y que se está quedando en su localidad, es el punto más importante. Entonces tenemos que tener impuestos etiquetados, no se puede hablar de una reforma, necesitamos más para mayor gasto social. ¿Y qué es eso de gasto social? O sea, ¿de qué es eso del gasto social? O sea, entonces cada vez le vamos a meter más dinero al gasto social. O sea, entonces el país está destinado, se está proyectando a tener más pobres. O sea, el gasto social debería ir disminuyendo. Yo quisiera ver que en 20 años y en 30 y en 40 el gasto social fuera la mitad de lo que tenemos ahorita. Y en 40 años el 30% y el 20%. Sí. Que la gente fuera saliendo de la pobreza y tuviera posibilidades de desarrollo por sí misma, de trabajo en donde tenga un trabajo bien pagado, porque la gente estuvo bien educada, porque tenemos un sistema de educación eficiente. Entonces tenemos que plantear todo eso y de otra manera, toda la vida hemos hablado de una reforma fiscal y no va a funcionar si no queda claridad. Sí, incluso entonces, temas muy preocupantes, Juan Carlos, como el de las pensiones, que siempre se ha dicho que es una bomba de tiempo, pero también se podría entrarle por ahí, ¿no? O sea, en algún momento se van a necesitar estos recursos, ya se necesitan, pero esto se puede hacer más grave si no hay una reforma fiscal, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Claro, hay que destinar más recursos, pero ahí también tenemos que pensar en ir transformando el mismo régimen fiscal que planteamos un tema de simplificación y certeza jurídica, certeza fiscal, en donde tenemos que establecer deducciones justas. Por ejemplo, ahorita no hay un atractivo como un estímulo si el patrón aporta cantidades adicionales para el retiro de sus trabajadores. ¿Por qué no metemos un estímulo que si además de lo que se paga a las AFORES, el patrón le da una aportación adicional a los trabajadores, pero directamente a su fondo de pensiones, en lugar de dar una prestación que se la das hoy y hoy se esfuma, sino esa, y cuando el trabajador tenga 65 o 70 años de edad y empieza a disfrutar su pensión, ya tiene una mayor cantidad acumulada. Entonces tenemos que pensar primero cómo vamos a solucionar el problema de los trabajadores actuales que se van a jubilar en 20, 30, 40 años. Es un tema. Y el otro tema es lo que se está gastando ahorita de pensiones y se va a seguir gastando porque el compromiso en el caso del Seguro Social y el compromiso del gobierno
pues es establecer y cumplir con ese tipo de pensiones. Pero tenemos que replantear el tema. Entonces, el régimen fiscal debe ser un régimen recaudatorio, es obvio. Sí. Que tú dices, no es que estimule la inversión, está bien, debe estimular la inversión, debe estimular la generación de empleos, el desarrollo de los negocios, no debe inhibir la actividad de los particulares. Desde el registro, si tú quieres abrir hoy una empresa, acuérdate de la pandemia, no te daban cita, y todavía después de la pandemia, no te daban cita para abrir una empresa en 3 meses. Y todavía hoy en día te tardas un par de semanas en que te den una cita. ¿Por qué una cita? ¿Por qué no puedo ir a la oficina a registrarme porque quiero realizar una actividad? ¿O por qué no voy con el notario a constituir mi empresa y voy directamente al SAT para que hoy mismo me la abran? No tienes que pedir cita. Y métete a la página, pide la cita y te la vamos a dar en una semana, en 2 o en 3. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo empezar? Desde ahí el sistema no es simple, pues, de cumplimiento de obligaciones. Entonces, necesitamos transformar el sistema completamente, y nosotros lo que estamos planteando en coordinación con la Academia Fiscal Mexicana es, estamos listos nosotros con la propuesta para trabajarla con los legisladores o con los candidatos de los diferentes partidos políticos y con los candidatos a la presidencia de la República también, de los que quieran, y nos sentamos con sus equipos a trabajar con el proyecto. Creo que es momento de hacerlo, pero si no etiquetamos, si no vemos claro el destino de los recursos, no va a funcionar ninguna reforma. La sociedad, somos una sociedad que estamos acostumbrada a no pagar correctamente los impuestos, y bueno, pues si no propicia el gobierno con una transparencia, con una rendición de cuentas, con un verdadero federalismo, que el impuesto que tú pagues se quede en tu colonia, se quede en tu y hay en algunos municipios los famosos presupuestos participativos, en donde dice el municipio, yo pongo una cantidad y ustedes pongan otra. Bueno, pues ¿por qué la vamos a poner si estamos pagando el impuesto predial? Bueno, porque así se ha acostumbrado. Está bien, no pasa nada, hay que hacerlo, pues, pero todo eso hay que irlo perfeccionando y hay que ir viendo cómo manejarlo. Nada más para concluir este tema un poquito, en Estados Unidos tú pagas el impuesto predial y te lo desglosan. Esto va para la educación de tu predial que pagas. Y ese dinero, cuando vas a pagar todo tu predial, esto va para las escuelas de aquí del condado, directamente. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Puede ser el impuesto predial, a mí me gusta mucho el impuesto al consumo, porque propicia el crecimiento de tu entidad. De otra manera, dices, van a venir más vivienda, van a venir más negocios, me van a dejar más basura. ¿Y cómo limpio las calles? Bueno, pues si no tienes ingresos no puedes. Con el predial no alcanza. Primero porque es muy bajo el predial. No están bien valuadas las propiedades en la base catastral, ese es un tema. Y el otro, pues necesitamos impuesto al consumo ahí en la entidad y que se quede ese impuesto. Por eso estamos proponiendo esa división del IVA con impuestos locales y es un impuesto al consumo final, para que no pegue a la competitividad de las empresas. Pues Juan Carlos, bien interesante esta propuesta. Ojalá que se les pueda hacer llegar a los candidatos, las candidatas. Como dices, pues ya se vislumbra más o menos por dónde va a ser. Entonces, ojalá que puedan reunirse, que puedan plantearle esta propuesta y ojalá que se lleve a cabo por el bien de todos, porque el tener finanzas públicas sanas, una política fiscal adecuada, pues siempre beneficia también al crecimiento, al desarrollo y a la estabilidad económica. Te agradezco mucho estos minutos, Juan Carlos, y ojalá podamos platicar más adelante sobre cómo va el cauce de este acercamiento con los candidatos, los que sean los candidatos, las candidatas, para ver si es posible que lo tomen en cuenta. Así es, Carlos, pues en eso estamos trabajando con ellos, buscando a los representantes de los partidos y de los candidatos, y te mantendremos informado, Carlos, de cómo vamos en este tema, ¿no? Lo platicamos, Juan Carlos, gracias por estos minutos y que tengas muy buena tarde. Gracias, igualmente. Buena tarde a tu auditorio. Gracias, Juan Carlos Pérez Góngora, presidente del Consejo Empresarial Mexicano, sobre esta propuesta de una reforma fiscal que de verdad se necesita, urge en nuestro país desde hace mucho tiempo, pero como que los políticos no se avientan este tiro, pero ojalá que ya se considere en serio para la siguiente administración federal.